través de entrevistas, comentarios en redes sociales e incluso en el libro que estoy escribiendo ahora mismo, he manifestado en repetidas ocasiones que gran parte de la responsabilidad del hecho de que existan asesinos seriales reside principalmente en la incompetencia y en la mediocridad de las autoridades, quienes, bien sea porque están desbordadas por las problemáticas de su país o no están interesadas en trabajar a profundidad si no hay presión de la opinión pública, no llevan a cabo sus obligaciones de investigar los crímenes que ocurren en su país. Tal es el caso de Luis Alfredo Garavito, que en una época llegó a matar una vez a la semana a sabiendas de que los niños de escasos recursos que cazaba no eran importantes para un país en guerra como Colombia. O el caso de Pedro Alonso López, quien buscaba niñas indígenas, las cuales ni siquiera aparecían plenamente en las estadísticas del Perú o de Ecuador. Y no hablemos de los cientos de asesinos seriales que se cobraban la vida de trabajadoras sexuales, las cuales representaban una población vulnerable cuya mera existencia a veces parece representar un problema para la misma policía que debería investigar sus asesinatos. Sin duda, la correlación entre la incapacidad de las autoridades y la proliferación de homicidas seriales es algo que existe y que ha sido estudiado a través de diferentes casos, muchos de ellos narrados aquí en Serialmente. No obstante, en muchos otros casos, los uniformados han sabido actuar a tiempo. Los detectives se han quemado las pestañas para solucionar misterios antes de que se repitan, o las casualidades han confluido para lograr que monstruos incipientes sean atajados antes de convertirse en monstruos seriales. Después de 24 capítulos de esta temporada, hemos viajado por distintos países y hemos retratado psicópatas que parecen sacados de una película de terror. Espectros que se convirtieron en leyendas, ancianos, jóvenes y mujeres, e incluso un Estado que desde el capítulo 1 de esta temporada está cometiendo crímenes de lesa humanidad, asesinando niños inocentes y perpetrando una limpieza étnica, y que hoy continúa su campaña genocida aun cuando la mayoría del mundo clama por paz. Hoy llegamos al final de esta temporada. Hoy llegamos al capítulo 25 de esta estación, que a su vez es el capítulo 150 del podcast colombiano de True Crime más escuchado en el mundo. Por esta razón, y como lo hicimos al final de la temporada pasada, quisimos romper la tradición de nuestro programa y cometer una suerte de oxímoron conceptual, traicionando nuestras propias reglas sobre la naturaleza serial de nuestros protagonistas. Hoy no vamos a hablar de un solo hombre, de una mujer o de una nación. Hoy vamos a hablar de muchos de ellos, personas grotescas y monstruosas que se decantaron por la muerte para encaminar sus vidas de odio y de fijaciones, pero que por azares del destino fueron apresadas antes de poder haber continuado su periplo de sangre. Asesinos que, de seguro, se hubieran convertido en seriales de no ser por la suerte, por sus propios errores o por la misma locura. Bienvenidos y bienvenidas al cierre de temporada de Serialmente. Hoy les voy a contar las historias de los asesinos seriales que nunca fueron. Now, this is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Cuando el 1 de marzo de 2021, Terry Cogy comenzó a hacer el aseo de su casa, jamás imaginó que aquella acción tan rutinaria terminaría por desencadenar un auténtico trauma.
Al abrir la puerta del closet de su hijo de 19 años, Brian Cogy, descubrió con horror que allí había guardada una bolsa maloliente que contenía una cabeza y 2 manos recientemente cercenadas. Su hijo había salido a visitar a un amigo, por lo que la mujer llamó a su esposo y luego a la policía, en medio de un ataque de pánico que se extendería por meses. Los agentes llegaron rápidamente a la casa y pudieron comprobar que efectivamente se trataba de una cabeza y unas manos reales, por lo que instaron a los padres a que, de manera calmada, llamaran a su hijo Brian para que volviera a casa. Al arribar, el joven fue abordado por los agentes, quienes le preguntaron si él sabía por qué ellos estaban allí. A lo que Cogy respondió de forma lacónica que era por la cabeza y las manos en su closet. Brian Cogy Jr. era apenas un adolescente cuando comenzó a interesarse de forma particular en todo tipo de contenidos de crimen, gore y muerte. Una práctica que podría considerarse normal en la mayoría de los jóvenes. En el caso de Brian, siempre tuvo connotaciones siniestras, pues la obsesión del menor siempre transgredió los límites de lo que podía considerarse normal. Así, Brian comenzó a mostrar curiosidades especiales que iban más allá del simple consumo de contenido y que comenzaron a preocupar a sus padres, quienes, lejos de pensar que su hijo podría ser un psicópata, se limitaron a creer que probablemente se convertiría en un forense o criminalista. Pero Brian no estaba adquiriendo estos conocimientos particulares para saber cómo atrapar a los criminales, sino más bien para convertirse en uno de ellos. Comenzó a leer sobre las peores historias de crimen, indagó sobre métodos de identificación de cadáveres de agresores y de todo tipo de pesquisas que pueden resultar de interés en estos menesteres. Simultáneamente, y mientras crecía, se estaba sumiendo en una auténtica depresión que lo estaba llevando a los peores estadios de su mente. Cada día que pasaba era un suplicio para su propia existencia. No se sentía a gusto con él mismo e incluso llegó a decirle a sus padres que no estaba bien de la cabeza, a lo que ellos simplemente le ordenaron que dejara de pensar en esas cosas y que continuara con su vida. Durante su propio proceso mental y emocional, Brian se dio cuenta que parte de su gran depresión tenía que ver con la ansiedad creciente que se incubaba en su vientre y que estaba relacionada directamente con la fantasía cada vez más fuerte que sentía por la necesidad de matar. Entonces, el cúmulo de aprendizajes amateur sobre True Crime que había adquirido durante años confluyó de forma perfecta con su ya incontrolable necesidad de matar. Durante meses comenzó a fraguar un plan en el que comenzaría a identificar principalmente habitantes de calle y trabajadoras sexuales que pudieran frecuentar lugares en los que fueran particularmente vulnerables. Comenzó a salir en las noches a conducir el auto de su padre, mientras en la silla del copiloto llevaba un gran cuchillo que había comprado con un objetivo claro. Durante varias veladas, Brian preseleccionó víctimas potenciales e identificó posibles riesgos de ser atrapado. Todo esto hasta que la noche del 27 de febrero de 2021 localizó a Warren Barnes, un hombre de 70 años que, dadas sus adicciones, había terminado viviendo en la calle muy a pesar de que continuaba en contacto con su familia. Aquella noche, Barnes se encontraba durmiendo bajo un puente completamente solo, en la oscuridad, y sin que ni siquiera los carros pasaran cerca de allí. La víctima perfecta. Cogy se le acercó con el cuchillo en la mano y le apuñaló en varias ocasiones en la espalda y en la cabeza. Warren despertó en medio de la agonía y, aunque ya era muy tarde para resistirse, alcanzó a preguntarle a su agresor por qué lo hacía. A lo que el adolescente respondió que necesitaba hacerlo y que debía hacerlo. Acto seguido, lo apuñaló de forma certera en la garganta, por lo que en cuestión de segundos el anciano falleció. Siguiendo las enseñanzas de los casos de True Crime que había conocido, procedió entonces a cortarle la cabeza y las manos, con el objetivo de dificultar su identificación.
tomó su billetera, la cual su padre descubriría días después, y se fue después de jugar un poco con las entrañas de su víctima. Su objetivo, como él mismo lo relataría, sería enterrar las partes cercenadas del hombre en distintos lugares para nunca ser descubierto. De vuelta a la comisaría y en el interrogatorio preliminar, el cual puede ser visto en YouTube, Brian Cohy describió con absoluto lujo de detalles el crimen que había cometido, explicando también su estado mental, demostrando, a su vez, una elocuencia particular a la hora de analizarse a sí mismo. Tiempo después, tras un juicio que duró apenas 6 días, Brian Cohy fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo fianza en ningún momento de su vida. Mientras su familia lloraba el veredicto, él mismo lo recibía con una sonrisa en la boca. Siempre aseguró que soñaba ser un asesino serial famoso. Y aunque no logró convertirse en serial, lo de famoso lo tuvo asegurado. El domingo 4 de diciembre de 2016, la paz de un barrio sumamente humilde al nororiente de Bogotá fue desgarrada por una camioneta Nissan X-Trail que surcó las calles angostas con una precisión propia de quien ha estudiado el vecindario y que, a su vez, tiene un objetivo fijo en la mira. Rafael Uribe Noguera, el hijo de un prestante arquitecto colombiano, conducía la camioneta como en un trance propio de la mezcla explosiva del alcohol y el cigarrillo, con una psicopatía furtiva que se supo desarrollar dentro de las venas del niño consentido de una familia de clase alta. Sobre las 9:30 de la mañana, Noguera estacionó su camioneta frente a la casa de la familia Zamboni, unos campesinos indígenas que habían huido de la violencia en el Cauca y se habían radicado en un barrio de invasión parcial donde el padre se dedicaba a trabajar como obrero para sostener a su esposa embarazada y a sus hijos. Para el momento en el que Noguera, también arquitecto como su padre, llegó al lugar, la pequeña Juliana Zamboni, de 7 años, se encontraba jugando delante de la pobre fachada de su propia casa. En cuestión de segundos, la niña fue jalada por la puerta del copiloto y sus gritos de terror llamaron la atención de su familia y de los propios vecinos, que salieron curiosos a atender los chillidos de auxilio de Juliana, quien rápidamente desapareció en las fauces de la lujosa camioneta. Pronto, la Nissan se había esfumado del lugar y los gritos de la niña fueron reemplazados por los de su madre, quien comenzó a denunciar a los 4 vientos que le habían robado lo más preciado que tenía. En un país como Colombia, donde los gritos de horror son la banda sonora de nuestra existencia, resulta sorprendente que el llanto de la mamá de Juliana tuviera un rapidísimo eco en la opinión pública, pues un medio de comunicación atendió el llamado y tras pocas horas, la misma policía se encontraba investigando los hechos en el barrio Bosque Calderón, donde Juliana había sido raptada. La celeridad en la pesquisa permitió que los videos de las cámaras de seguridad de aquel sector de la ciudad fueran revisados, lo que brindó a las autoridades la plena identificación de la matrícula del vehículo, pudiendo así contactar a quien estaba reportado como el dueño del mismo. Laura Arboleda, la cuñada de Rafael Uribe, esposa de su hermano Francisco. Cuando el intendente responsable de la investigación contactó a Laura, ésta le pasó la llamada a su esposo y éste, con la altivez típica de las tradicionales clases altas colombianas, desestimó las preguntas del policía y lo trató con soberbia. El hombre al teléfono indicó que el carro era suyo y que lo tenía guardado, que estaba en una reunión muy importante en un club y que no tenía tiempo para esos temas. Entonces el investigador le amenazó, indicándole que si no colaboraba en el caso, la prensa presente sacaría todo a la luz y armaría un escándalo.
En ese momento, Francisco cambió su actitud arrogante y se prestó a colaborar en el caso, informando de inmediato que su hermano era quien tenía el poder sobre el vehículo y que iba a investigar dónde lo tenía. Pasarían más horas, y el hermano de Uribe Noguera se encontraría con el policía en una estación, y de allí lo llevaría a la casa de Rafael, donde no se encontró ni rastro de este ni de la camioneta en cuestión. Francisco, entonces, afirmaría que podría conseguir las claves de las cámaras de seguridad del edificio, para lo cual pidió retirarse a su casa, de donde no volvió a ver rastro de él en todo el día y tampoco contestó ningún mensaje o llamada hasta el final de ese mismo domingo. Caída la noche, Francisco aparecería, pero no en su casa, sino en una clínica, donde había llegado para atender a su hermano Rafael, quien supuestamente había tenido un colapso de salud, lo que lo había llevado a ser internado. Ya saben, la típica historia del rico que comete un crimen y quiere posar de enfermo para evadir a la justicia. Nuevamente reencontrados en la clínica, el investigador de la policía y Francisco tuvieron una conversación en la que el hermano de Uribe Noguera le confesaría que su hermano efectivamente había raptado a Juliana en la camioneta gris, que la había llevado a otro apartamento de la familia y allí la había asesinado. Rápidamente, la policía se dirigió al edificio en mención y allí procuraron la entrada del apartamento vacío donde Rafael había llevado a la niña. La escena encontrada fue desgarradora, pues el cadáver de Juliana reposaba en un jacuzzi, completamente embadurnado en aceite de cocina y con un moño rojo puesto en su cabeza. Continuando con la investigación, por demás, las autoridades se dieron cuenta de que la escena del crimen había sido completamente alterada y limpiada, como si de forma infructuosa hubiesen intentado borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Adicionalmente, tras revisar las cámaras del edificio, se encontró que efectivamente Uribe Noguera había llegado en la camioneta gris con la niña, la cual se resistía ferozmente en todo momento. Luego, horas después, se descubrió que Francisco también había llegado durante ese tiempo en el que se le perdió a la policía, e incluso tuvo que saltar por una cornisa para poder ingresar al apartamento. El investigador del caso siempre aseguró que de haber tenido la colaboración debida, hubiera encontrado a Juliana mucho antes de las 7 de la noche, algo que al final no sería tenido en cuenta en el juicio definitivo. Cuestión que Rafael Uribe Noguera fue capturado en el hospital mientras seguía fingiendo que estaba enfermo. Poco después fue trasladado al juzgado de Palo Quemado, mientras una turba iracunda trataba de lincharlo camino a su juicio. Allí, tras las debidas pesquisas, se pudo constatar la línea de tiempo de los acontecimientos y se llegó a investigar el accionar de la hermana y el hermano del asesino, quienes presuntamente, me toca decir presuntamente, intentaron encubrirle de muchas formas, algo que lamentablemente no pudo ser comprobado en el estrado, aun cuando había material probatorio que demostraba que habían borrado conversaciones de WhatsApp, que habían demorado intencionalmente la comunicación con la policía y que incluso hubo un misterioso suicidio de parte del celador del edificio donde fue asesinada Juliana. De cualquier manera, Uribe Noguera terminó aceptando cargos y fue condenado a 58 años de prisión, la pena máxima en nuestro país para estos casos, y fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa, en Valledupar, donde han sido enviados los peores asesinos seriales de la historia de Colombia. Allí dicen las malas lenguas, y de nuevo digo presuntamente, que la familia de Rafael tuvo que pagarle a grupos paramilitares que gobernaban la cárcel para que pudieran brindarle protección efectiva a su retoño arquitecto. Pues de no ser así, lo más seguro es que hubiese sido linchado hasta la muerte por cuenta de la ley imperante entre los reclusos. Importante decir también que Rafael hoy en día, tras las rejas, se dedica a revisar y a hacer planos, siguiendo trabajando como arquitecto, algo
que supuestamente le está rebajando muchos años de condena, aunque igual no le quedarán por lo menos unos 40 tras las rejas. Los hermanos Noguera, por su lado, inocentes por lo menos ante los ojos de la justicia colombiana, aunque no ante la opinión pública generalizada, terminaron disolviendo varias de sus sociedades, vendieron el apartamento donde Juliana fue abusada y asesinada, e incluso solicitaron la devolución de la camioneta que Rafael utilizó para raptarla. Por su parte, la familia Zamboni terminó volviendo al departamento donde antes había salido huyendo por la violencia. Buscando paz, encontraron la tragedia en Bogotá, a manos de una familia que de ninguna manera buscó reparar lo que Rafael hizo. Y el Estado colombiano, fiel a su putrefacción moral, se limitó a regalarle 30 gallinas y 200 ladrillos a la familia Zamboni, quien hoy sigue viviendo en la línea de pobreza, con el dolor eterno de haber perdido la luz de sus ojos. En todo caso, la tragedia de Juliana Zamboni marcó un hito en la opinión pública de una Colombia acostumbrada a la impunidad de los ricos. Un país que en pocas horas se volcó para exigir la justicia de una familia desamparada y que nunca se cansó de señalar a un monstruo acostumbrado a hacer lo que quería, y a su estirpe, cuyo instinto fue protegerle en vez de entregarle. De no ser por la rápida acción de la prensa, la policía y la opinión pública, es posible que el caso de Juliana Zamboni hubiera quedado en la impunidad, lo que, sin duda, hubiera significado que más niñas hubieran sucumbido ante la mano monstruosa de Rafael Uribe Noguera, quien sin duda se hubiera convertido en asesino serial. Y para cerrar esta entrega especial de Serialmente, nos dirigimos a Estados Unidos para conocer la historia de Albert Flick, un cándido anciano que en las fotografías parece completamente inocente, más cerca a la figura de un abuelo fraternal que a la de un asesino despiadado, tan violento como impulsivo. Flick, nacido en 1941, tuvo una vida completamente normal en lo profesional, pero tremendamente convulsa en lo personal, pues siempre se caracterizó por tener relaciones amorosas pasadas por violencia verbal y física, ya que solía obsesionarse con sus parejas al punto de acosarlas y maltratarlas cuando éstas no hacían lo que él les pedía. No obstante, fruto de sus tiempos, este tipo de comportamientos nunca fue visto con interés particular por parte de las autoridades, quienes en términos generales consideraban que estos eran asuntos privados que no tenían por qué representar una carga laboral para la fuerza pública. Sin embargo, esto cambiaría cuando a sus 38 años Albert asesinó a su esposa en frente de su propia hija en 1979. Este brutal asesinato, cometido a puñaladas luego de una disputa familiar por celos injustificados, le valió a Flick una condena de 25 años, de los cuales cumplió poco más de 20 gracias a las constantes reducciones de la pena que suelen recibir los asesinos en todos estos lugares. 7 años después, Albert volvería a pisar un estrado, luego de que apuñalara con un tenedor a otra mujer, dejándola levemente herida para luego intimidarla con el objetivo de que no le denunciara. Este pequeño crimen le costaría una nueva condena, esta vez de 4 años, la cual cumplió en su mayoría en libertad condicional. De hecho, mientras aún tenía cuentas pendientes con el Estado, se vio involucrado en otro caso de violencia de género en el que el hombre había encerrado a su pareja en una habitación para luego golpearla en repetidas ocasiones con el mango del cuchillo e intentar asesinarla a puñaladas con un destornillador. Por supuesto, el alboroto causó que los vecinos llamaran a la policía,
Y cuando los agentes irrumpieron en el edificio, se encontraron al viejo Albert tratando de ahorcarse en la escalera para incendios del recinto. Cuestión que Flick, para entonces de 70 años, fue llevado nuevamente a juicio. Allí, luego de que el supervisor de libertad condicional señalara la peligrosidad de Albert en cuanto a relaciones se trataba, la jueza del caso decidió que un anciano de tan avanzada edad no podía ser considerado alguien particularmente peligroso y que no tenía sentido mantenerle encerrado, teniendo en cuenta que debido a su edad era cada vez menos peligroso por cuenta de sus limitaciones físicas. Dicho esto, en el juicio no se tuvo en cuenta el historial del hombre, por lo que no recibió la condena que debió haber recibido y simplemente se le impusieron 8 años, con la posibilidad de salir apenas en 4, como efectivamente ocurriría. Flick quedó nuevamente libre a los 74 años y casi que de inmediato se terminaría relacionando con una mujer llamada Kimberly Doby, la cual vivía con sus 2 hijos en un albergue, lugar donde Flick fue visto en varias ocasiones cenando. Allí las versiones se chocan un poco, pues mientras algunos aseguran que en efecto Albert y Kimberly llegaron a ser pareja, otros aseguran que nunca coincidieron y que simplemente el hombre se había obsesionado con ella. De cualquier manera, la historia terminaría teniendo un desenlace fatal, cuando el 15 de julio de 2018, un anciano Flick de 77 años siguiera a Kimberly a una lavandería pública donde terminó por asestarle 11 puñaladas que acabaron con su vida. Absolutamente todo quedó grabado ante las cámaras de seguridad, por lo que el jurado apenas tardó 40 minutos en juzgarle, y el 17 de julio de ese mismo año le condenó, finalmente, a una pena muchísimo más larga, la cual cumple en la actualidad. La verdad es que parece que, en este caso, la justicia, en vez de buscar la protección de la ciudadanía, se empeñó una y otra vez en liberar al psicópata para que sembrara el terror entre las mujeres. Albert Flick, no obstante, se quedó corto en su carrera de convertirse en un asesino serial, no por la efectividad de la policía, sino por su propia impulsividad que lo llevó a pasar varios años tras las rejas, limitando así su accionar criminal y quedándose con 2 víctimas en su haber, faltándole así una para ser considerado un asesino en serie. Hoy, ahora sí, Albert se encuentra tras las rejas, y lo más seguro es que permanezca allí hasta el próximo fin de sus días. Vemos pues, aquí, que la única manifestación de maldad no es serial. El mundo es un lugar tremendamente hostil, y debemos estar al tanto de esta hostilidad para poder seguir sobreviviendo en nuestro entorno, aunque este a veces no nos quiera vivos. Y con estos relatos hemos llegado al final de la 4ª temporada de Serialmente. Fueron 25 capítulos, 25 historias increíbles que pudimos llevar para ustedes, gracias a que siguen escuchando lo que hacemos y lo siguen compartiendo. Quiero agradecerles porque esta temporada fue bastante especial para nosotros. Tuvimos una fase de Feria del Libro y tuvimos 5 invitados que hicieron de nuestros capítulos algo muy especial. Esperamos que igualmente a ustedes les haya gustado todo esto. También celebramos el hecho de que Serialmente siga siendo el podcast más escuchado de True Crime, de los que están hechos en Colombia. Eso para nosotros siempre será increíble y seguiremos adelante por ello. Les quiero agradecer también por visitarnos en la Feria Internacional del Libro, por estar allí con nosotros en aquella feria donde fueron más de 1,200 personas a visitarnos y a llevarse alguno de nuestros libros. Por eso quedó Serialmente Books, quedó
esa librería virtual que pueden seguir junto a mis otras redes sociales donde les dejaré fotos de estos casos. Ahora se viene un prolongado descanso. Serialmente volverá mucho después. Primero, todo les quiero decir que haré una votación en YouTube, también una votación en mis redes sociales para que ustedes puedan de alguna u otra manera estar pendientes y elegir lo que viene. Vamos a volver, pero cuando volvamos no sabemos si lo haremos con Serialmente en su 5ª temporada o con Un Día de Furia. Ustedes van a ser los que voten. Yo voy a dejar una publicación en todas mis redes para que ustedes voten y la votación determinará si seguimos con Serialmente o si seguimos con Un Día de Furia. ¿Cuándo pasará esto? Más o menos en 2 meses. Serialmente probablemente volverá en agosto, a finales, a principios, a mediados, pero en agosto. ¿Por qué? Porque voy a dedicarme todo junio, todo julio y parte de agosto, de hecho, en escribir y terminar el próximo libro que voy a lanzar. Para los que no lo saben, tuve la oportunidad de cumplir un sueño y firmar con Penguin Random House. Voy a escribir un libro para ellos, lo estoy haciendo en este momento, voy por la mitad, es un libro de no ficción, relatos reales, que estoy trabajando y que queremos publicar pronto con la editorial más grande del planeta. Entonces, en ese sentido, quiero comunicarles que estaré trabajando de lleno en esto. Me dedicaré de lleno a este proyecto durante los próximos meses y volveré para ustedes hacia finales de agosto o incluso septiembre. Dicho esto, les agradezco porque todo este sueño es posible solo gracias a ustedes. No siendo más, nos escuchamos la próxima temporada con muchos nuevos monstruos. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.